familia Red, estamos de vuelta con un nuevo episodio, hoy con un tema súper interesante y diferente. Sí. Como siempre les acompaña Erili Marmolejos. Doctor Diego Jiménez. Y doctora Yajaira Rosó. Bueno, la salud es integral y cada parte de nuestro cuerpo es importante. Entonces, hoy vamos a hablar de una parte de nuestro cuerpo que es muy olvidada, yo pienso, que a veces no se le da la importancia necesaria. Entonces, para eso hemos traído un especialista en esa área específica de nuestro cuerpo. Como hace unas semanas atrás, vino con nosotros un colega muy querido, el doctor Joel Ortega, que nos habló de la coloproctología. Ahora, hoy nos toca un tema muy, muy bueno. ¿Y qué tiene que ver la coloproctología con lo que vamos a hablar hoy? A ver, ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es diferente, poco común. Es poco frecuente. Exacto. Y no quería que Explícame. pensara que íbamos a hablar de lo mismo. Sí, porque yo, dime. Vamos a traducir a Diego. Lo que él quiere decir es que vamos a una especialidad que es, vamos a decir, poco conocida. Y para eso tenemos este especialista que nos dirá si realmente hay tan pocos podiatras en el país. La doctora Marlenis Peralta, quien es podiatra. Especialista en pies, En básicamente. los pies. Ok, ¿cómo se llama? ¿Cómo se Sería explica? podiatría, Ok. que es la especialidad de las patologías de los pies. Excelente. Y mira, me encantó de verdad tu introducción porque efectivamente dijiste dos cosas importantes. La primera es que los pies son los reales olvidados y si te das cuenta, con los pies caminamos, Claro. los pies nos sostiene el cuerpo. El pie tiene una función bastante importante para nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta la hora de acostarnos. Y lo otro que mencionaste es efectivamente la especialidad de podiatría, o como otras personas la conocen, podología, es en nuestro país, es una especialidad muy poco frecuente, por ende, las personas, la población no tiene el conocimiento y por ende no visita a un especialista y yo entiendo que eso puede ser una razón por la que no atienden o cuidan sus pies de la manera correcta. Y tú No, de decías- hecho yo creo que cuando hay afecciones de los pies, generalmente lo que van es al ortopeda. al ortopeda. Depende de qué tipo de afección sea. Si es, por ejemplo, a nivel de la piel, van a dermatología Ajá, o las exacto. uñas. Y si es en cuanto a dolor o alguna lesión, fractura, esguince, lo que sea, entonces van a un... Los ortopeda. espolones te llevan al ortopeda, sí o sí. Mira, me encantaría que lo habláramos de los espolones. ¿Sabes por qué? Todo el mundo lo conoce. O sea, le han dado Sí. una muy buena promoción a los espolones. Pero lo único malo que hemos hecho es decir que los espolones nos producen el dolor. El espolón no produce el dolor. Lo que produce el dolor es la fascitis que está conectada donde se produce esa calcificación del hueso que es al que le llamamos ¿Y qué es lo que espolón. ¿Cómo se come eso? a ver, En a ver, español. espérate. Sí. Imagínense su pie. Su pie tiene un antepié, que es donde están los deditos, ¿verdad? El medio pie, que es donde está el puente, que todos conocemos. Sí. Y el retropié, que es donde está el talón. Ese es el hueso calcáneo. Ahí está el hueso más grande del pie. ¿Qué pasa? Por muchas razones y por muchos factores, hay algo que está conectado en el talón, que se llama fascia, y también está conectado al antepié, que es lo que se encarga básicamente de proteger al pie. Cuando tenemos una condición, te voy a mencionar una condición la más simple y la más común, un pie plano. Todos conocemos lo que es un pie plano. El pie plano hace que los 26 huesos del pie se desplacen y ese desplazamiento produce un dolor en la fascia y como mecanismo de defensa, porque el cuerpo es bastante inteligente, lo que hace es crearme un sobrehuesecito, Ok. es como una calcificación del hueso del talón y a eso lo que le llamamos espolón calcáneo óseo, que regularmente siempre viene acompañado de una inflamación de esa fascia. Entonces, lo que realmente duele es la inflamación de la fascia, que está justo donde se produce el espolón calcáneo óseo. Bueno, este tema empezó muy bueno. Eso fue de una vez entramos en materia. Claro, porque desde que Diego habla que vino Joelito, entonces dime, hay que Pero, aclarar. ¿sabes qué? Quizá mucha de la audiencia ahora está diciendo y que, oye, yo no sabía que había especialidad en pie. Y no se crean que, y cómo se dice nosotros mismos, cuando yo le decía, oye, que vamos a invitar a la doctora Marlenis Peralta, ella es podiatra, podóloga. podóloga. ¿Cómo es? Bueno, La déjame especialista del decirte pie? que cuando ¿Cómo yo se mandaba dice? a hacer las batas, a nombrarla, una vez me pasó que ellos dijeron, no, fue que usted puso una letra que no era, Es era pediatra. pediatra. Y me lo hicieron todos pediatra. Y yo, no, es podiatra. Entonces ahora lo que hago es deletreárselo, escribírselo y explicárselo. Exacto. Ya para agregar de que se enteren. Durante la formación médica mía, teníamos al lado un politécnico, Ujú. pero era como
una especie de subespecialidades médicas no confinada a una carrera en específico. Te lo pregunto para cultura mía. ¿Cómo se forma un podólogo? Ok, efectivamente. Hay una gran diferencia entre un podólogo y un podiatra. Okay. Tú puedes hacer un técnico en podología sin ser médico. Bien, ¿qué pasa? Que estás limitado a una atención primaria. Bien, entonces para estudiar podiatría es obligatorio ser médico, porque podiatría es la especialidad médica que se encarga más de la parte quirúrgica de las enfermedades de los pies. Entonces, esa es la diferencia. Igual que cualquier especialidad, tenemos que hacer nuestro estudio. Lo único que, por ejemplo, en el país no hay una plaza para poder estudiar podiatría, entonces uno tiene que, pues, trasladarse a otro país. A mí me tocó hacerlo en México, lo hice en México, en Monterrey, en el Colegio de Podiatría de Monterrey, y obviamente la principal requisito es ser médico, porque es una especialidad quirúrgica. Aunque nosotros tratamos la mayoría de las patologías primero de manera conservadora, pero sí la formación es quirúrgica. ¿Qué es lo que más llega a tu consulta, Marlenis? ¿Cuáles son los casos principales que atiendes de pies? Mira, una de las principales causas es el dolor. Ya puede ser una fascitis, ya puede ser una tendonitis, ya puede ser una tendinosis, cualquier tipo de dolor que hay a nivel del pie. Pero ¿qué es lo más importante y lo que yo siempre le menciono al paciente? Es que yo no hago nada, y ustedes como médicos lo saben, tratando el problema si yo no trato la causa. Entonces, ahorita lo que hacemos es indicarle medicamentos, mandarle a tomarse una medicación que cuando termine de tomársela, entonces el dolor le va a regresar o el problema le va a regresar. Entonces, nosotros siempre nos enfocamos en buscar primero cuál es la causa que le está produciendo esos dolores, esas talargias, y entonces corregimos la causa y corregimos obviamente dolor. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga que volver a consulta por la misma razón. Entonces, dentro de las patologías más frecuentes que nosotros recibimos, además de la quirúrgica, como por ejemplo el juanete desastre, el hallux valgus, que es el juanete del primer dedito, el síndrome de los dedos en garra, las mismas fascitis o espolones, que a veces son quirúrgicos dependiendo del grado, del tamaño, del espolón y demás. Pero también nos llegan muchos problemas de lesiones de deportistas. Por ejemplo, yo hice un máster que es en podología deportiva, que tiene como fin la prevención, obviamente, y el tratamiento de esos pacientes que vienen con lesiones ya por jugar un deporte de alto impacto. Okay. Y obviamente nos llegan muchos patologías bastante simples, como por ejemplo las uñas encarnadas, las mismas micosis, tanto a nivel de las uñas, de la planta del pie, de los interdigitales. Es decir, que nosotros, todo lo que tenga que ver relacionado con las uñas, los pies y el tobillo, nosotros tratamos. Una de las principales cosas que vemos son los famosos pie planos, los pacientes con deformidades de los miembros inferiores, igual de la pisada, que regularmente esos pacientes con pie plano te llevan a una segunda cosa, te llevan a un dolor, te llevan a una inestabilidad de la pisada, te llevan a situaciones que realmente complican tu estado de salud. ¿Y el pie diabético también es parte de tu manejo? Sí, sobre todo la prevención. Porque el paciente diabético, tú sabes que tiene la característica de que después de varios años de ser diagnosticado empiezan las complicaciones como las neuropatías. Y ustedes saben que los pacientes diabéticos son un poquito descuidados. Claro. No se cuidan sus pies, quizás hasta un raguñón que se hagan es muy difícil la cicatrización, no se atienden a tiempo, las mismas callosidades que producen esos pacientes por un problema de pisada puede llevarlo a hacer una úlcera. Claro. y no se la cuidan. Entonces, un paciente diabético, yo siempre digo, el paciente diabético, si no tiene ninguna afección a nivel de los pies, por lo menos tiene que tener un chequeo de cada 6 meses con el podólogo. Ya si tenemos entonces un pie diabético, si le tratamos dependiendo del grado de la úlcera y dependiendo de la condición. Y también aquellos que tienen afecciones vasculares. Correcto, sí. Todas esas afecciones vasculares que obviamente todo va agarrado de la mano. Realmente, al final, nosotros como podiatra, es igual que como cualquier otra especialidad, nosotros vamos de la mano con otros médicos también que
que son los que corresponden en cierta área, y me gusta el tratamiento multidisciplinario porque así podemos tener un mejor resultado con todos los pacientes. Sí, yo veo que ustedes se relacionarían mucho con fisiatría, con traumatología, ortopedia, con el endocrinólogo Es o correcto. diabetólogo. Ujú. O sea, que realmente es un trabajo en equipo. Yo te diría que hasta con el nutriólogo. ¿Sabes por Sí. qué? Porque el sobrepeso, la obesidad en sí, tiene repercusión en el pie, porque el pie va a soportar el peso corporal completo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es importante que lo sepamos. Es que tú puedes pesar 300 libras, pero si tú estás pisando correctamente y no tienes ni un pie plano, no tienes un pie con mucho puente, no tienes una pronación del tobillo o una supinación de la pisada, la pronación es cuando pisamos más en la parte interna del pie y la supinación es cuando pisamos más en la parte externa del pie. Nosotros lo podemos determinar cuando vemos un zapato que está muy desgastado de un lado y ahí tú dices, ahí hay problema. Entonces, Vamos a revisar ahorita. busquen Vaya en el closet cuál es el revisada. zapato que más... Los tenis tuyos. El zapato que más usan y mírenlo, a ver de qué lado está más desgastado. Adelante, en la punta. Y nada, entonces, básicamente, nosotros tratamos de que todos esos problemas que son a nivel de los pies, porque como te digo, no es normal que a ti, después de 8 horas trabajando, a ti te duelen los pies. No es normal que hay un zapato que te moleste, a menos que el zapato no sea el zapato que te corresponde o sea un zapato que es traumático para tu pie, porque aunque ustedes no lo crean, el zapato juega un papel bastante importante en la salud de los pies. El zapato te puede crear microtraumas en las uñas que te pueden dañar la uña, traerte un hongo, traerte una uña encarnada. Te puede también traer el síndrome del dedo en martillo. Todas esas patologías que van a nivel de los pies pueden ser producidas hasta por los zapatos que Por el calzado, utilizamos. sí. Por no saber elegir Esos el zapatos que nos calzado, encantan a claro. nosotras, punta estrecha. Exacto. A mí nadie me hace poner Bueno, tacos. Ay, Yo eso diría está lindo. que es un tema muy interesante porque no sé si mal recuerdo. Hay pacientes que cuando se operan le temen a la cirugía de pie porque la herida, la intervención que se le hace, la recuperación se le hace difícil. Muchas veces ellos pretenden tolerar un dolor, principalmente con el juanete Ujú. y el espolón calcáneo de abajo. Hablaba de talalgia. Sí, talalgias. Dolor. Talalgia. El Los dolor dolores, es en el talo. Ujú. Traduce. Sí, te diciendo. ¿Qué tú le sugieres a esos pacientes? Porque hablabas de un tema muy importante en medicina que es la prevención. A la hora de usted, por ejemplo, comprar un zapato, ¿qué sugerencias tú le podrías dar? Para que no llegue en un momento un dolor, una malformación, una incomodidad, una tolerancia de que porque el zapato me lo compré un número mayor para que no me apriete, o me lo compré bien ajustado para que no se me salga, ¿cuál sería? Pasa mucho que las mujeres nos encariñamos con un zapato, pero resulta que el zapato no está al de size tuyo, pero está un medio size menos. Dicen, no, yo me lo voy a llevar porque yo lo quiero, yo me lo voy a poner. Entonces sucede mucho eso. Otra cosa que sucede mucho es que a las mujeres, por ejemplo, no les gusta que el pie se le vea grande. Y lo que hace es que compre un size más pequeño del que es y se ponen sus zapatos. Entonces, no se imaginan lo que en un futuro puede traer esas complicaciones. Y lo primero que yo le digo al paciente y le hablo al paciente es del calzado. ¿Cuáles son las características que debe de tener un calzado? Si hablamos de tenis o zapato, lo primero que tenemos que saber es que el tenis y el zapato no puede pesar. Porque ustedes a veces agarran un zapato que pesa 300 libras. El zapato no debe de pesar, tiene que ser un zapato ligero, un tenis ligero. Lo segundo es que el zapato no puede ser flat, no puede ser plano, porque el pie no es plano. El pie tiene un puentecito que necesita tener dónde colocarse. ¿Para qué? Para que con el tiempo, utilizando un zapato plano, el puente no se vaya y tú pases a un pie plano. Y otra cosa es el material. Yo siempre recomiendo que el material sea sobre todo tela. ¿Por qué? Porque la tela, al expandirse, no crea microtraumas y le da más libertad a los dedos y a los pies. Entonces, si tienes esas 3 características, no pesen, que sea en tela y que tenga plataforma. O sea, plataforma me Interna. refiero una plataforma que tenga una cámara de aire que amortigue la pisada. No puede ser una plataforma dura. Bien, sino una plataforma que amortigue la pisada y que no sea plano. Porque a veces hay plataformas, pero son planas tanto en el antepié, en el medio pie y en el retropié. Siempre en el retropié el tacón tiene que ser un poquito más alto.
la plataforma tiene que ser un poquito más alta. A las mujeres les gusta mucho usar tacos. Eso no tiene plataforma de soporte. No. Algunos. Algunos sí, algunos ya han venido que tienen una plataforma delantera, pero de todos modos, los tacones punta finas, es muy difícil tú conseguir un tacón punta fina que tenga plataforma Que delante. le gustes. Y es traumático porque, por ejemplo, eso es lo que pasa con el pie cuando estamos en tacones. Toda la carga va a los metatarsos. Y ahí vienen entonces los neuromas de Morton, que ese dolor de ahí que no lo aguanto, que no me puedo poner nada que me apriete porque tengo ese neuroma, me duele muchísimo, y es por la sobrecarga que le ha puesto a esa parte aquí. Y el pie se va deformando, porque yo conozco mujeres que toda su vida han utilizado tacones de este tipo, así estileto, punta fina, tacón finito, y ya a 20 años después se ve un pie deformado, se ve un pie que se ha adaptado a esa forma del zapato. Exactamente. Entonces, eso también es traumático porque no es la forma normal, entonces le va a producir ese dolor. Pero en ese sentido, por ejemplo, tal vez nosotras tenemos la ventaja de que podemos trabajar en tenis, podemos acomodarnos, que si vamos a salir, tal vez no es mucho rato, pero esas mujeres que tienen que trabajar en entornos empresariales, en los bancos, que le exigen tacones cerrados, ¿qué hay que puedan mejorar? O sea, puede ser usar una plantilla o que se lo quiten los zapatos cuando no lo están viendo la cliente. ¿Qué pueden hacer para trabajan que como contrarresten? Como en Corea, que se llegan y se quitan Como los- en Corea, Exacto, en Japón, se en quitan esos países se quitan. los zapatos. Mira, hoy día hay muchas opciones. Sí es cierto que empresas así exigen utilizar un tipo de zapato específico, pero el más traumático es el punta estrecha, el que es punta estrecha adelante, bien. Pero ya hoy día hay diseños que son ovalados, que cumplen con todas las características que exigen, por ejemplo, las entidades como los bancos, que ya cumplen con las características, cumplen con que son redonditos aquí, que son ovalados, que tienen su taquito, pero yo siempre le voy a sugerir, siempre, depende, si lo necesitan, que acompañen ese tipo de zapato con unas plantillas. Ok. Siempre voy a sugerir, porque las plantillas van a actuar como una base, primero para evitar complicaciones futuras, segundo para quitar presiones en las áreas donde el pie ejerce mayor presión cuando tú lo montas en un tacón, y tercero te va a dar más comodidad. ¿Eso puede ser una plantilla genérica o tiene que ser No. una plantilla individualizada? Acorde a la pisada de la Hay chica, estudios, Personalizada. igual que como una radiografía, como una sonografía. Nosotros tenemos un estudio llamado baropodometría, que es un estudio... Baropodometría. Es un estudio computarizado 3D que estudia tu pisada Sí. y nos da una impresión 3D de tu pie desde el tobillo y tus pies completos, donde ahí nos arroja dónde hay mayor presión, dónde el pie tiene problema, dónde el pie está afectado más, me da todas las medidas que yo necesito, me da hasta el size de cada paciente. Y el mismo estudio me indica qué tipo de plantilla debo de utilizar. Excelente. Si hay un estudio dirigido específicamente Qué bueno. para no sé, eso. no sé si es el mismo, pero recuerdo que cuando yo corría, que dejé de correr, gracias, sí me hice uno que para poder comprar el tipo de tenis que podía utilizar. Sí, para- también el estudio me da para una referencia correr. del tipo de tenis. Hay muchas empresas que tienen como, por ejemplo, tenis para deportistas pronadores o para deportistas Ajá, para ver supinadores, cuál era el pero tipo de pisada. igual yo siempre sugiero que además de que usen ese tipo de zapatos, tenis, agregarle unas plantillas. Y para las mujeres acostumbramos, pues, obviamente, ir al salón, arreglarnos las uñas. En cuanto al pedicure y todos esos Todos esos cures. y todas esas cosas que hacemos, recomendaciones, ¿es correcto hacerlo? Debemos llevar nuestras propias herramientas cada que tiempo, uñas Mira lo encarnadas. que vas a responder porque te vas a acabar. Y tú sabes que en el pedicure, el tema del guayado. Exacto, Exactamente, todo eso. Porque hay mujeres que dicen, si no me guayaste bien los pies, mira, no te Exacto. pago. Lo primero y cortar cutícula y meter el sí. cortacutícula Habla hasta de Son allá. buenas las preguntas, son buenas. Miren, lo primero es que si usted tiene callosidad, que por eso es que usted se pasa su piedra po, su guayo y todo eso, las callosidades no son normales. Hay que buscar qué me está produciendo callosidad. Eso no es normal, eso no es parte del pie. Entonces, regularmente,
te salen callosidades en área que tú estás poniendo un sobrepeso y el cuerpo, como un mecanismo de defensa, me empieza a producir queratina, que esa queratina es la que se convierte en los famosos callos. Y por eso es que vamos al salón a guayarnos para que por 2 semanas yo tenga un pie bonito, porque a las 2 semanas usted tiene que Vuelve volver otra a hacer vez, lo exacto. mismo. Entonces, sí. no es normal, ¿cierto? Entonces, la primera recomendación es no guayarse. No guayarse. Hidratárselo, esfoliárselo y todo lo que usted quiera. Sí puede ir a su salón, hacerse todos sus asuntos. Amiga mía. Sí me gusta. Amiga mía, perdón. A veces yo veo unos talones que parecen una tierra Pero tú no cuarteada, estás así, todo- escuchando, tú no estás oyendo. Mira, nosotros hacemos un proceso que estás se llama oyendo. deslaminación. Oye, eso. Escuchen. Es un proceso que se llama deslaminación. Nosotros eliminamos todas esas queratinas para que a partir de ahí entonces la paciente con una buena hidratación, porque no todas las cremas que dicen que son para hidratar, se hidrata la piel, sobre todo del pie y de las manos, y esfoliarse. Ya después que nosotros realizamos la deslaminación es muy difícil que le vuelva a salir eso. Ya. Bien. El Muy consultorio interesante. suyo. Pero, Diego, ¿tú quieres una cita para No, ti? no, no, ¿Qué, no, qué- se lo qué es estoy lo que te ha diciendo. pasado? ¿Por qué estás tan traumado? No, Cuenta, lo que cuenta. pasa- lo que pasa Hasta es- Habla de ahora, tu- No, lo que pasa es que tenemos una audiencia ahí atrás que le estamos inculcando que existe una especialidad de pie. Ok. Y para ellos se hace un poco difícil pensar que existe esto. Es por eso. Es más por eso, no es porque yo voy a la consulta de ella. Ok. Vas a Y si mandar a tengo nadie. en algún momento... Va. No yo vas a tengo que mandar ir. a nadie, ok. Entonces, en cuanto a las demás partes, por ejemplo, cuando vamos al salón, las cutículas actúan como una barrera protectora. Sí. Cuando la eliminamos, estamos dejando a la intemperie la conexión que hay entre la uña y la piel y hay una probabilidad de infección. Sí. Entonces, otra cosa que pasa mucho es el corte de las uñas. Las uñas se deben de cortar rectas, cuadradas, no en las esquinas. Porque cuando eliminamos las esquinas y ya hay un momento en el que no podemos llegar a seguir eliminando la uña porque está la piel, entonces esa parte de la uña que queda, cuando viene creciendo, lo que hace es crecer hacia los laterales y ahí vienen entonces las infecciones por onicocriptosis, que son las uñas encarnadas. Encarnadas. Entonces, solamente tener cuidado con eso y obviamente solo verificar que su manicurista tenga los equipos que utiliza desinfectados porque existe algo que se llama micosis, que son los hongos que se pueden exacto. pasar de un lugar a otro. Entonces, si Claro. usted atendió a un paciente que tenía, quizá ya no se dio cuenta porque era un inicio de onicomicosis y luego la atendió a usted, entonces usted tiene una probabilidad de que ese hongo se le pase. Simplemente eso, verificar que haya una buena desinfección de los equipos y el cuidado y el corte de las uñas como debe de ser. Antes de seguir, para terminar de responder su pregunta, de ahorita, cuando hablábamos de las deformidades de los pies y del trauma que tienen las personas cuando se hacen cirugías, sobre todo de los pies, hoy día existe lo que es la cirugía de mínima invasión. Significa que, por ejemplo, antes los juanetes había que hacer una incisión abierta y no se podían realizar los 2 pies al mismo tiempo por la gravedad de la cirugía. Hoy día, las cirugías de mínima invasión, nosotros realizamos por ejemplo, un juanete, en este caso, por un orificio que ni siquiera necesita sutura y se puede realizar los 2 pies al mismo tiempo. Es decir, que ya el trauma que teníamos de antes, de que los juanetes, que hay que durar 6 meses acostado para hacer uno Sí. y después 6 meses más para hacer otro juanete, ya como ha avanzado la medicina, también han basado muchos mecanismos y muchas técnicas quirúrgicas y hoy día podemos hacer un juanete por un pequeño orificio y sin necesidad de durar 6 meses acostado en una cama. Tengo una prima que se operó un juanete y No a, es- los 6 meses se fue que le dieron la opción, pero eso hace como 6 o 7 años atrás. Sí, ya esas Ya ha cosas evolucionado. ha evolucionado. Me encanta la modernidad en la medicina. Sí, ese es un plus. Voy a regresar cuando Yajaira mencionaba que cuando ella corría, pues compró un calzado especial y eso es muy importante porque cada deporte, cada disciplina debe tener un tipo de calzado específico. Por eso vemos que hay tenis para corredores, para fútbol, para golf, tenis. para Ujú. tenis, incluso para ir al gimnasio no debe ser el mismo tenis que tú utilizas para correr. O sea, todo eso es importante porque eso puede traer muchas lesiones. ¿Recibes lesiones en deportistas o en personas físicamente activas por utilizar un calzado inadecuado? Claro que sí. Y tú sabes que me sorprende que
Hoy día se están recibiendo pacientes con lesiones deportistas, con personas que conocen más las técnicas para realizar un deporte que las que no. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en simplemente, por ejemplo, en un deportista, evaluarlo cardiovascularmente, hacerle todas las evaluaciones, pero no le hacemos una evaluación a nivel de los pies, que es con lo que más utilizan para hacer cierto deporte. Entonces, Todos prácticamente. entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo a que yo esté pisando normal, a que tú estés pisando con un pie, por ejemplo, plano segundo grado, más una pronación. Tú vas a rendir mucho menos que yo. ¿Me entiendes? Entonces, si tú te dedicas al deporte y esa es tu profesión básicamente, yo entiendo que tú quieres rendir más, tú quieres dar un mejor resultado, pero tú no lo vas a lograr aunque tú quieras, por más horas que tú dures practicando, por mejor entrenamiento, por utilizar las mejores técnicas. Si no tienes una pisada correcta, tú no vas a rendir igual. ¿Por qué? Porque la musculatura alrededor del pie, hasta de la rodilla, del tobillo, se está forzando el doble que lo que debería de forzarse pisando de una forma normal. Entonces, en la mayoría de los casos, el paciente que llega con una lesión, sobre todo del deportista, es porque nunca ha tenido una evaluación de los pies y no está pisando correctamente. Tiene una inestabilidad en la pisada. Esa inestabilidad que no sabía que la tiene hizo que quizás hasta farseara de su propio pie y tuviera una tendinitis, una tendinosis, un esguince, cualquiera de las condiciones que pueden tener estos deportistas. ¿Y a partir de qué edad se puede evaluar un deportista? Por ejemplo, un niño de 11 años que juegue fútbol. ¿Qué chico qué? Mira, si a mí no me gusta evaluar a los niños antes de los 3 años. ¿Por qué? Porque todavía antes de los 3 años hay un desarrollo neuromuscular, ¿verdad? Musculoesquelético. Entonces, ya después de los 3 años sí se le hace una evaluación y a partir de esa edad podemos tratar al niño. La ventaja de un niño que está entre los 3, 12, 13 años es que se puede corregir mucho más fácil una condición de pisada que un paciente luego de una edad adulta. Y prevenir. Y prevenirla, porque Claro. el tema, por ejemplo, de la biomecánica de la pisada es que si no se trata temprano puede traerte complicaciones futuras de adultos. Mira, eso que tú mencionas es tan importante que en nutrición, por ejemplo, nosotros manejamos el término de ayudas ergogénicas, que son todas las ayudas que nosotros implementamos para mejorar el rendimiento del deportista. Y casi siempre se ve enfocado en la suplementación, en que le vamos a dar tal o cual suplemento, pero dentro de la descripción de ayudas ergogénicas está también la elección de la ropa y del calzado como parte de las ayudas ergogénicas, o sea, todo eso que va a potenciar el rendimiento del deportista. Es correcto, es correcto. Sabes que efectivamente, dirán la gente, pero eso es monería, pero todos los pacientes tenemos los pies diferentes. Yo no he visto 2 personas que tengan el pie igualito. No me he encontrado con eso. Y otra cosa que pasa es que tú tienes 2 pies, pero tus pies no son iguales tampoco. No son iguales, tienen dimensiones diferentes, tienen anchura diferente, tienen largo diferente, tienen condiciones diferentes, porque quizás yo he recibido pacientes que tienen un pie con muchísimo puente y tienen el otro pie normal. Yo he recibido un paciente que tienen mayor presión de un lado que de otro, que puede ser por un problema que viene a nivel de la espalda. Y quizás los mismos dolores o problemas, patología de los pies, te llevan a un problema secundario. Sobre todo, hay muchos pacientes que se quejan de dolor de espalda. Se le trata y no se le quita el dolor, pero no buscamos más allá. Que a veces el paciente que es pronador del lado izquierdo, por ejemplo, su cadera baja más del lado izquierdo y obviamente hay un resentimiento a nivel muscular que produce dolor, sobre todo a nivel lumbosacro. Entonces buscan causa, no se encuentra la causa y no pensamos que quizás la causa puede venir de un problema biomecánico de pisada. Ustedes me ven aquí normal, pero yo estoy viendo los zapatos que está usando Marlenis para yo saber cuáles son los recomendados. Y yo Ustedes pensando ven. que cada vez que el chico llega a la casa me dice, mami, me duele el talón o me duele tal cosa, y yo calculando cuándo es que lo voy a llevar para... Claro, hay que ¿Cuántos hacerle la años cita. es que él tiene? Él tiene 11 y juega fútbol. Ok, probablemente él tenga una enfermedad de Silver, que sabes que es por un crecimiento. El músculo, el hueso, el tendón no crece a la misma velocidad y si juega un deporte, entonces ahí es que esos pacientes tienden a sentir ese dolor. No necesariamente sea por jugar el deporte, quizás sea por ese proceso de crecimiento, pero sí habría que evaluarlo. No, ya yo lo voy a llevar. Y también ahí me surge la pregunta respecto a las modas.
O sea, por ejemplo, ahora con los tenis, se está utilizando mucho los tenis para todo tipo de ropa, outfits, va los tenis. Pero tal vez no todas las modas son convenientes para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros por seguir ese tema de, ese es el tenis que está de moda ahora, que el que todo el mundo tiene, yo me lo voy a comprar también, pero sin saber que no es para mi tipo de Tú sabes piel. que a todo hay que buscar el lado positivo, ¿verdad? Ok. Entonces, el lado positivo de lo que tú acabas de decir es que, wow, gracias a Dios que se pusieron de moda los tenis, porque es más fácil yo poder motivarte Sí, a que totalmente. utilices tenis. ¿Por qué? Porque antes solamente nosotros usábamos tenis para ir al gimnasio, Ujú. y no sé, ya creo que los usaba para otra cosa. No, Eso para eran gimnasio. chancletitas, eran tacones. Hoy tú lo que te ponías con tacones antes, te lo puedes poner con tenis. tenis. O con algún zapato mucho más cómodo. Entonces, para mí es una ventaja. Ahora bien, hay modas, efectivamente, hay marcas, que no voy a mencionarlas, pero hay marcas que nosotros, porque, es tal marca, me la voy a poner, y no le importa si el zapato es muy duro, no le importa si el zapato le queda muy ajustado, no le importa el material con el que esté el zapato, se lo ponen porque están de moda. Pero la ventaja de todo esto es que yo he podido motivar y que hay muchas marcas y diseñadores que han lanzado tenis, hay tenis que son para deporte, hay tenis que son tan chulo que tú lo puedes usar para una ropa casual, hay tenis que tú te lo puedes poner para jugar, hay tenis que tú te puedes, o sea, hay mucha gama de tenis, que no solamente es una línea de tenis, y eso ha facilitado para mí que los pacientes se motiven a utilizar un calzado más adecuado por esta moda que salió. Bien, la moda de utilizar tenis, ahora la moda de algunos diseños de tenis es otra cosa. Sí. Hay pacientes que por su oficio de trabajo, principalmente los hombres de campo, con las famosas... Las mujeres militares. Las mujeres militares, que utilizan unas botas que tienen una plataforma delante de hierro y además de eso la plataforma abajo pesada. Entonces, ¿con qué lesiones son las más frecuentes que te llegan a la consulta? Y también los que trabajan en agricultura, que utilizan las botas de gomas, que me imagino que el calor debe de tender a lesiones ya a nivel del pie completo. Sí, mira, sí llegan muchos pacientes con esa historia, y lo más común que puede pasar en esos pacientes son los microtraumas a nivel de las uñas. Entonces, cuando hay microtraumas, al final ellos no lo sienten, pero con el tiempo esos microtraumas lo que hacen es separar la placa unguear del lecho unguear, es decir, la uña de donde va conectada la uña al dedo. Entonces, con el tiempo, lo que pasa es que cuando nos bañamos, queda esa humedad allí dentro, y esa humedad me trae a micosis, me trae a onicomicosis, a hongos, exactamente. Mantenerlo también cerrado ahí estimula que haya más humedad, y ahí entonces el paciente empieza a sufrir de hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva, y sumado a eso entonces viene la bromohidrosis, que es el mal olor también, por la cantidad de horas que duran con el zapato cerrado, y a veces hasta el material influye en que pasen estas condiciones. Otra cosa también que pasa mucho son las metatarsalgias, es decir, los dolores a nivel del antepié, por la dureza que tienen estos zapatos, y las uñas encarnadas regularmente son las más frecuentes en ese tipo de Y pacientes. el olor en la espalda baja. El dolor en la espalda baja Luego de pasar un día entero con las botas militares. Gracias. es lo mismo, busca que hay un problema biomecánico de la pisada. Lo tiene, Ok. a eso lo está produciendo, primero, el peso que tienen esas botas. Pesan mucho, mientras tú estás haciendo un trabajo doble. Estás trabajando doble, tus músculos están trabajando doble, y hay que verificar qué está produciendo el dolor. Si es un problema biomecánico, si es una deformidad, y entonces ahí verificar, pero sí, eso puede producir. Puede producir Huele mucho dolor. experiencia tuya. Yo creo que Semana hasta, Santa, que depende hasta, si... hasta para el uso de estas pesas que se ponen en los tobillos, en los gimnasios, que muchas veces las mujeres, para crear mayor volumen en las piernas, la utilizan de diario. Las esconden, utilizan calzados no idóneos, sí, las esconden, usan calzado no idóneo, entonces vienen después con el dolor en los pies. A ti sí te ha tocado ver cosas raras, Dios, por mi madre. A ti me ha tocado ver unas
cosa. Es que soy muy observador. Como seguro la doctora, lo Dios primero que le ve no le ve la cara a los pacientes, mira de una vez para los pies. Sí, pero ¿qué está haciendo los pies? No. No, estoy pero diciendo es que verdad, soy o sea, muy es observador. automático. Yo no lo hago, es automático. Claro. Yo veo a una gente y yo le miro los pies. Es automático, eso me sale automático. Mira, Sin importar la marca, tú ves, yo soy dígale. ginecóloga, pero yo no ando haciendo cosas. Yo no ando viendo. Yo no veo nada, espérese, Y tampoco. este euro. ellos se imaginan porque no pueden ver mucho. Bueno, yo espero. No, aquí lo que está pasando lo mismo, estamos sobrecargando la musculatura del tobillo y al sobrecargarla se resiente, obviamente, tiene que responder en algún momento, hay un proceso inflamatorio y por ende entonces viene el dolor. Eso no debería de ser correcto, no debería de ser normal. Usted le dedica su hora al gimnasio y hace todo lo que tenga que hacer en el gimnasio, pero no creo que haya necesidad de pasarse 24 horas al día Con con una una Que persona. pesa Diego como- tiene una clase de amistad que yo no sé dónde que la consigue. Casos Yo raros, me quedo llamen callado al con la doctor. tuya. La cosa tuya no Ha la visto de todo. Yo creo que sí. Sí. Wow, pero este tema quedó súper interesante. Sí, muy bueno, muy Yo bueno. creo que ya no van a haber dudas. Si usted tenía duda de qué hacía un especialista en pies, un podiatra, pues ya, quedó todo despejado. Y por eso los invitamos a compartir este episodio, porque es que más gente tiene que saber toda esta información. Tenemos que cuidar nuestros pies. Ya vimos que es un pilar de nuestro cuerpo. Definitivamente. Y que requiere un cuidado especializado. Entonces, Marlene, agradecerte que estuvieras con nosotros en este episodio de Red Fertility Podcast, sumamente interesante. Y danos tus datos de contacto, tus redes sociales, dónde te encuentran. Yo sé que mucha gente va a querer hacerse la laminación. Y laminación, ¿verdad? Deslaminación. Deslaminación. Y el estudio también 3D, todo eso. Háblanos de Claro que eso. sí. Ahora mismo se estamos consultando en el Instituto de Cirugía Ortopédica y Rehabilitación Avanzada, INCORA, que está ubicado en la calle Señoritas Villas, justo al lado del parqueo del centro médico. Y estamos ahí los miércoles y viernes. Mis redes sociales, Marlenis Peralta en Instagram, pueden buscarme. Para mí de verdad ha sido un placer poder compartir con todos ustedes y gracias por darme la oportunidad y darle la oportunidad público de conocer esta especialidad. Sí, eso va a ser una cosa que se va yendo de voz en voz, porque como no existe sociedad dominicana. Necesitamos 14 para poder tener ¿Y una cuántos son sociedad. ustedes en el país? 4. Ok. Entonces, ya 10 La Vega 10 tiene médicos, uno. por favor. Tenemos algunos residentes ya, pero necesitamos 14 especialistas para tener una sociedad. Ok. Lo que significa que todo suena complicado, pero Sí, poco a poco. Todo- Pero poco a poco, como todas las especialidades nuevas en el país, se va abriendo camino. Y qué bueno que tenemos una de las 4 del país, la tenemos en La Vega, con la tecnología ya también para hacer los diagnósticos, los tratamientos. O sea que es un gran orgullo, Marlene. Ay, Qué gracias. bien, qué primicia Muchísimas gracias. estamos dando Muy aquí. bueno, muy bueno. Si estás viendo esto por Microvisión, Canal 10, ve a nuestro canal de YouTube, Red Fertility RD, y comparte este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales, @Red Fertility RD Sí. primero, después en las mías, @DocMarmolejos. Doctor Diego Jiménez. Yajaira Rosó. Y recuerden que estamos Red Fertility con todos los tratamientos diagnósticos y también de técnicas de reproducción asistida en la calle Pedro J. Casado, en el edificio JM de la Cruz. Con los teléfonos. 849-460-3051. Allá nos encontrarán consulta de ginecología, urología, psicología, también cardiología y anestesia. Y Con las sonografías también de mapeo Sonografías endometriosis, de mapeo de endometriosis, Doppler escrotal y todo Doppler eso. escrotales, y también un área específica para los estudios de espermatograma. El área de Diego. El área de Diego. Ahí estamos y agradecemos la sintonía, estamos a la orden y déjenos en los comentarios si quieren algún tema especial. Hasta la próxima, familia Red. Hasta Nos luego. vemos. Bye.